Hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a un programa más aquí en The Working Actor de Casting Workbook. Ya sabéis que os traemos a los mejores y a las mejores profesionales del sector audiovisual para sumergirnos, para conocer todos los procesos, para conocer a las cabezas de cada uno de los sectores, de cada uno de los departamentos de la industria del cine. Hoy tenemos a Cristina Marinero, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rodrigo, y a Felipe y a todos los de Working Actor, que es un placer estar aquí hablando con vosotros. El placer es nuestro y hoy es un regalo para todas y todos tenerte aquí porque eres un perfil que no está en primera línea, pero que sin embargo hace que salga toda la comunicación y toda la imagen de un proyecto audiovisual. Voy a introducirte al público que se está ya incorporando. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Y presentaros a Cristina Marinero, que ella es especialista en relaciones públicas y comunicación de cine y producciones audiovisuales. Comenzó en 1997 con Beatriz de Gándara y Fernando Colomo. Entre otras películas ha trabajado en Los años bárbaros, Atómica, A mi madre le gustan las mujeres, Al sur de Granada o Isla Bonita. Realiza campañas de comunicación para los premios Goya con Apache Films, con películas como Quién te cantará, La llamada, Verónica, Los europeos y un montón más, y para documentales como Anatomía de un Dandy y Desenterrando Sad Hill, consiguiendo ambas nominaciones. Enhorabuena por ello. Con la Academia de Cine ha sido responsable de protocolo y comunicación para los nominados en las ediciones de los premios Goya de 2010, 11 y 15. Ha trabajado en Cartel y Drive Entertainment con producciones como Solo quiero caminar, Café solo con ellas, Café solo o con ellas y Cuéntame, o el musical Hoy no me puedo levantar. Cristina también es miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y AISGE. Ahí es nada, ahí es nada. Cristina tiene un recorrido en la comunicación que la ha llevado a formar su propia agencia de comunicación y relaciones públicas. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Vamos a descubrir en qué consiste, por qué es importante, qué es lo que hacen, no solo por los proyectos y las campañas de las películas y las ficciones, sino también cómo podemos aplicar todo ese conocimiento para nuestra carrera actoral. Así que ya, Cristina, bienvenida, muchísimas gracias. Tú tienes un background de periodista. Estudiaste periodismo y cómo llegas del periodismo, que está muy relacionado, pero cómo llegas a especializarte en este área. Sí, estudié periodismo, pero yo creo que también es importante saber que yo antes, desde los 8 hasta los 17 años, hice la carrera profesional de danza. Entonces, Cierto. digamos que ya vengo con Artes escénicas. una vida de artista, porque realmente bailé un poco cuando tenía 16 años, 20, eh, y, y el periodismo, enseguida que empecé a estudiarlo, también era una forma de querer dedicarme a escribir de danza y a poder trabajar en audiovisual. Era como mis dos pasiones y por suerte las he cumplido. Entonces, como ser bailarín en España es algo tremendo, o sea, muy, muy delicado, mucho más Complicado. delicado que ser actor, pues la verdad que enseguida lo comprobé, que era una profesión tan inestable que, bueno, pues no me quise dedicar a ella, ¿no? Y tuve la gran suerte que enseguida que estaba en periodismo empecé a trabajar en Antena 3 Televisión antes de que se emitiera. O sea, yo estaba allí el día que dieron al botón y empezó Antena 3 Televisión, Wow. que fue el 25 de diciembre del 89 y que era una Antena 3 como que incluso había bromas de que era, no decíamos la palabra jurásica, pero que era como una Antena 3 muy rudimentaria, con menos dinero que Telecinco, ¿no? Que salió después. Pero fueron años muy bonitos. Entonces ahí la verdad que pude hacer de todo en producción, en traducción, en ver programas, en elegir dibujos animados. O sea que ya fue un aprendizaje como muy global. Y luego trabajé en Telecinco y trabajé en programación de cine, en una época en la que Telecinco quería pasar de la Telecinco de Mamachichos Uh -huh. a otra Telecinco que no es la de ahora, es Uh una -huh. Telecinco intermedia que hubo hasta que vino la de ahora. Entonces fue fabuloso porque estando en programación de cine lo que hicimos fue vernos todo el almacén de películas que se habían comprado y las catalogábamos y las clasificábamos para ver dónde podíamos programarlas. Y entonces ese es un aprendizaje brutal porque lo que tú vas buscando no es una película que haya tenido éxito en cine y que sea de autor, sino una historia. Entonces las historias las encontrabas tanto en TV Movies, de Uh muy poco -huh. dinero el pase, como en películas más grandes, ¿no? Me Y resulta muy entonces eso, interesante precisamente
que es un poco lo que abogamos aquí también en The Working Actor, es esa eclecticidad, ese comprender todas las partes, ¿no? Porque luego siempre van a estar relacionadas. A lo mejor, seguro que no estarías donde estás si no hubieses entendido qué necesitan los medios, qué necesita un programador, qué necesita un periodista, qué necesita, ¿no? Conoces precisamente todo ese abanico donde ahora mismo puedes ejercer la profesión que haces, ¿no? Porque comunicación abarca Claro. tantísimos espectros. Sí, por eso te decía que yo entiendo que todo esto tiene mucho que ver con la forma en la que yo enfoco la comunicación y sobre todo cuando he trabajado con actores que no son famosos, pero que quieren que les hagas comunicación por algo muy específico, pues claro, no solamente eres una persona de relaciones públicas, sino que llevas ya un bagaje en tu vida y en tu carrera que también entiendes y comprendes dónde está la historia, qué es lo que se puede lanzar, ¿no? Qué es lo que puede Lo que va a interesar a un traer, ¿no? A los periodista. medios y al público, ¿no? Y aparte también Claro, entiendes la sensibilidad con la que trabajamos los actores y actrices como artista y bailarina que has sido, bueno, no sé si nos alegramos porque gracias a que hayas tomado este otro camino estás también trabajando en la comunicación de cine, pero es duro, ¿no? Muchas veces, o sea, vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero no me quiero anticipar. Hablaremos del sector de los actores y actrices, pero quiero primero ver el marco global. Porque precisamente tu trabajo, cuando te llega un proyecto, tiene mucho que ver también con los mismos pasos y procesos que tiene una ficción, la preproducción, el rodaje y el lanzamiento. O sea, tienes como todo ese arco donde empiezas desde el germen del proyecto, ¿no? ¿En qué momento te llega a ti el encargo de encargarte de un proyecto, una película? pues mira, normalmente lo ideal es que la persona que va a llevar todo la responsabilidad de prensa, de comunicar la película hacia los medios y a veces también de un poco llevar líneas maestras de comunicación que pueden ir hacia las redes sociales o hacia todos los medios nuevos que se van sumando, ¿no? a lo que es lo tradicional. Lo ideal es incorporarte cuando el proyecto va a empezar a preproducirse, ¿no? Uh -huh, Porque ya ahí puedes empezar a mandar notas informativas, notas de prensa, pues hablando de dentro de un mes o tal día empieza a rodar esta película. uh -huh. Eh, cada vez los tiempos están más acortados, con lo cual ahora ya en el rodaje no se hacen tantísimas acciones de comunicación o de prensa como hacíamos pues a lo mejor hace 7 años o 10 años o incluso 5 años, porque todo ¿Y va eso tan por qué? rápido. Porque va por los plazos. Sí, sobre todo porque antes los plazos eran como mucho más largos desde que se rodaba hasta que se estrenaba, entonces te daba tiempo como a, no te daba tiempo, sino que tenías que aprovechar todo eso para hacer una comunicación y que se conociera la película, ¿no? No teníamos, o sea, cuando Internet no era tan potente, cuando estábamos en pre-Internet o en primero de Internet, pues siempre, imagínate, y tú lo habrás vivido incluso, invitábamos a Fotogramas, a Cinemanía, a todas las revistas de cine a que vinieran al rodaje, o incluso hacíamos una rueda de prensa en el rodaje, o un día de prensa en el rodaje para que se pudieran hacer entrevistas y demás durante el rodaje, ¿no? Incluso yo, por ejemplo, con la película Los Años Bárbaros, con Atómica de Albacete y Menques, Los Años Bárbaros de Fernando Colomo, Al sur de Granada de Fernando Colomo, hacíamos rueda de prensa antes de empezar a rodar para presentar el proyecto, cuando eran películas bueno, pues que tenían enjundia y que... Uh -huh. Y Pero esto está en normalmente desuso, dices, entonces, Cristina, está en desuso, ya esto no se lleva. sí, sí, porque como ahora se rueda y casi a los 5 meses, si todo va bien y no hay pandemias, se estrena, porque si se rueda en 2 meses, bueno, vamos a poner que en 6 meses, 7, 8, como pronto puede estrenarse una película, pues tampoco puedes estar haciendo mucha comunicación durante el rodaje, porque si no ahora parece que ya es una película estrenada y se ha quedado Uh antigua. -huh, uh -huh. Se ha Porque quemado, ¿no? como, Y también como hay claro, tantos estímulos, tantos medios. claro, Uh -huh. entonces, Perdón. por supuesto que sí que haces comunicación, pero de una forma un poco más contenida. Uh Y -huh. también porque, bueno, la verdad es que cada vez lo de que vayan medios a los rodajes también es más complicado porque ya no es aquello de que el redactor de cine podía salir de la redacción, ahora hay menos periodistas en todos los sitios, Menos todo va recursos, claro. menguando.
y entonces tampoco es como antaño cuando hacías una convocatoria y a veces tenías miedo de que vinieran demasiados, ¿no? Porque, claro, porque un rodaje no es un teatro donde allí está la obra y tú estás sentado en el patio de butacas. Un rodaje, pues si hay mucha más gente, hombre, siempre son a exteriores o interiores muy grandes cuando convocábamos. Pero si no quiere el equipo que interfiera, ¿no? Se interfiera en el rodaje, cuando es ver rodaje, ¿no? Aunque luego hablarán con los talents. Entonces, bueno, ahora se aporta mucho o se hacen menos, pero sí que las redes sociales contribuyen a informar de tu rodaje. Eso Entonces, eso bueno, te iba a preguntar, ¿no? Porque claro, han cambiado mucho las formas de comunicar, ¿no? Y las redes sociales, evidentemente, son una nueva herramienta muy poderosa. ¿Cuánto peso específico tiene ahora mismo durante todo el proceso de comunicación y de PR de un proyecto? Las redes sociales. sí, yo siempre digo que, o sea, todo lo nuevo que aparezca hay que sumarlo. O sea, no es que, o sea, si yo, por ejemplo, que he estudiado cosas por investigación personal que quería hacer de los años 20 y 30 del cine, y entonces estaban las revistas de cine ya, ¿no? En los años 20, cuando ya el cine era algo como de estrellas y de famosos, ya había revistas de cine, y entonces lo que se hacía en aquellas revistas se sigue haciendo ahora. O sea, como que nada prácticamente ha Ha cambiado cambiado. tanto, sino que se transforma con nuevas formas nuevos elementos, nuevos medios. Entonces, lo que antes era, o sea, una estrella de cine anunciando un perfume en la página de publicidad de la revista, pues ahora es Instagram con los actores muy famosos que les mandan o que les contratan para anunciar tal cosa y es en Instagram, ¿no? Y lo mismo sigue siendo en las revistas de moda, de belleza, etcétera. Entiendo que Entonces, precisamente el modelo no ha cambiado, ¿no? O sea, que seguimos con una especie de star system donde es vital para un productor tener un cabeza de cartel potente precisamente para facilitar y agilizar tu trabajo y la campaña de comunicación de un proyecto, ¿no? O sea, es por esto quizá también que es arriesgado muchas veces dar un papel protagónico a un actor o una actriz emergente. bueno, de eso estaba hablando el viernes pasado con un actor con el que trabajé, al que hice comunicación, eh, y, y quizás los actores siempre dicen que por qué no se arriesgan más los productores en dar personajes más protagónicos a actores que no son súper famosos, ¿no? Porque siempre puede haber esa estrella que se descubre en esa película, como ha pasado en tantas, ¿no? Por supuesto que aquí manda el tema económico, las cadenas de televisión que están detrás de la producción, ahora las plataformas, ¿no? Y siempre una cara conocida pues atrae más al público. Eh, y esto que voy a decir es como redoble de tambor, redoble de tambor, pero ya está comprobado que por muchos seguidores que se tengan en Instagram, esa gente, si la película no les atrae, no van al cine. Mira. Entonces, yo mando un mensaje a todos porque los seguidores de Instagram, pues por supuesto que están ahí porque les gusta ese actor, esa actriz, esa persona famosa, pero tristemente, porque ojalá fuera al revés, tristemente no van al cine. O sea, pueden ir al cine los seguidores de Star Wars. Pueden ir al cine los seguidores de Batman. Y tiene, ¿sabes? Y todas las redes sociales de Star Wars, de Batman, de Marvel, de todos los Sí, cómics. las sagas que Eh, tienen mucha expectativa y mucho fan, ¿no? Cuando claro, hay un movimiento fan fuerte, ¿no? pero tristemente los seguidores de Instagram, porque ya no hablemos de Twitter ni de Facebook, porque ya eso no existe, es Instagram, o sea, es la medida de las cosas. Ya está comprobado por actores y películas determinadas y en diferentes años que no, que aunque la actriz protagonista tenga millones, esa película no se convierte instantáneamente en película taquillera. No, hombre, Entonces, esto es un mensaje que todo el mundo lo sabe, pero Pero sin bueno, embargo sí que hay un poco de, corrígeme, pero sí hay en el imaginario colectivo también de los actores y actrices hay un poco ese miedo o esa limitación de si tienes muchos seguidores en Instagram vas a tener más facilidad, aunque no seas protagonista, sí de tener un papel en el reparto, porque tiene su lógica que arrastras una audiencia potencial con esta llamada de movimiento fan, que puede ser que luego la película guste o no guste. Pero ¿no crees que sí que hay algo de eso todavía? Sí que hay un poquito de
porque los productores o los directores de cadena a lo mejor no piensan en un nivel tan artístico como puedes pensar tú, que vives más la historia, las cosas que de verdad le dan ese valor a la obra, ¿no? Pero, como decías, hay un factor económico detrás. ¿Puede ser que sí que haya un poco de eso? Hombre, yo creo que los productores también le dan valor al arte, ¿no? Valor a que sea un buen actor, porque lo que quieren hacer es una buena película. Todo el mundo cuando va a hacer una película, una producción, y el productor el primero lo que quiere tener es un producto excelente con los mejores actores, el mejor director y que la historia sea maravillosa. Y luego el resultado, como decía William Goldman, el famoso guionista de Hollywood, nunca nadie sabe nada. O sea, si tuvieras la bola mágica, pues serías el amo del mundo en cuestión de producciones audiovisuales. Pero yo lo que sí creo es que ya que hemos comprobado y que ya estamos en segundo de Instagram, porque ya llevamos unos añitos, pues ahora hay que empezar a volver a la normalidad un poco. Y entonces, si tú haces pruebas de casting y ves actores estupendos que te gustan para el personaje concreto, pues aunque no tengan muchos seguidores en Instagram, no pasa nada. Si le ves en persona y en vivo y te maravilla y te encanta, pues hay que empezar a apostar por la verdad, ¿no? Porque al fin y al cabo, Instagram es algo tan fácil como que tú haces así, das al like. Los seguidores no es algo que haya que hacer un esfuerzo y que te dé la medida, ¿no? Porque tú Mira, puedes dar likes a tantos como quieras, o sea, y no por eso querer ver a lo mejor todo lo que esa persona hace. A lo mejor te gusta solamente lo que viste ese día o y el que la se hizo foto. viral puntualmente. Pero has Claro. dicho una cosa muy interesante que es apostar por la verdad. Y quiero empezar a tirar de este hilo sobre también la comunicación de cara a los actores y actrices, ¿no? El conflicto que hay entre la persona y el personaje. Y ya no a lo mejor el personaje de esa película concretamente, sino el personaje que a veces tienen que recrear para poder, digamos, posicionarse en las redes sociales como el gracioso o la chica sexy o lo que sea, ¿no? Pero ¿dónde está esa línea? ¿Por qué abogas tú, ¿no? Entre esa línea de persona y personaje a la hora de comunicar en nuestras redes sociales los actores y actrices? Pues mira, yo también te iba a decir que desde pequeña he visto mucho cine porque tengo un padre cinéfilo y entonces me encantan los actores, me encantan los directores y la gente que tenga arte. O sea, y ver un buen actor, me da igual que sea un experto en comedia o un experto en drama. Pero acordaros todos de esos giros que hicieron algunos directores con actores, ¿no? Como por ejemplo Pajares en Ay Carmela, eh, que era como un actor ya más de casi de show, ¿no? Y cuando le dio Saura a ese personaje, fue como, jolín, es que ahí hay un actor. O sea, y ese tipo de giros que un director se atreve a hacer, que un productor también quiere hacer, a mí me parece lo más apasionante. Porque si tú eres actor, estás entrenado y tu vida es interpretar cualquier personaje. Que te hayan encasillado o que tú te hayas encasillado en personajes más de comedia o solo de drama, bueno, pues a veces son circunstancias de la vida y me parece genial la valentía de esos directores de decir, no, a él le voy a poner en este personaje que parece que no tiene nada que ver, pero que lo va a hacer muy bien. Sobre todo Y también los actores de comedia dicen que cuando haces muy bien comedia, porque la comedia es mucho más difícil, hacer drama, o sea, que no es el riesgo, ¿no? El riesgo no es pasar de la comedia al drama, porque si eres un buen comediante, eh, el drama no es difícil. correcto. Y para ti como jefa de prensa a la hora de dirigir la comunicación, ¿eso es un arma de doble filo? ¿Es una cosa positiva que tú tengas que romper el imaginario de la gente y decir, no, no, ojo, que ahora ya no es comedia, lo que estamos haciendo ahora con este actor que le habéis visto siempre en comedia, porque para ti, claro, también es un ejercicio a la hora de comunicar esa obra difícil, entiendo, ¿no? Hombre, lo importante en esos casos es que cuando sucede algo así, con un actor que tenga un poco de nombre, pues es una noticia en sí. O sea, O que sea, que eso es siempre es beneficioso. positivo, claro, porque es una noticia en sí y realmente hay una curiosidad por ver a ese actor en otro registro.
como la forma de trabajar que tenemos es que a los periodistas siempre se les enseña la película con tiempo para que luego ellos pues puedan decirte, pues quiero hacer una entrevista al actor o al director o quiero hacer un reportaje, o si, bueno, tú también contribuyes a dar ideas, eso si quieres hablamos luego de la parte que llamo yo hacer comunicación o ser jefe de prensa con creatividad, ¿no? Que es como también pensar o lo que te gusta, lo que has visto y se lo puedes transmitir a algún periodista o a periodistas. Entonces, que un actor pueda, por ejemplo, Carra Lejalde, que le teníamos desde 8 apellidos vascos, ¿no? Cuando ha hecho de Unamuno, o sea, es una noticia, es como, vamos a ver a Carra haciendo este personaje real y en un drama histórico. Entonces, ese tipo de cosas son siempre atractivas y para la película y para el jefe de prensa. ¿Y qué otros elementos señalarías como más potentes y poderosos a la hora de comunicar? Estábamos viendo este caso, este ejemplo. ¿Qué otros casos pueden ser? O sea, por ejemplo, novelas históricas o de actualidad. ¿Qué elementos has descubierto tú que tienen mucho gancho con los medios de comunicación? Las películas que salen bien y que gustan. Claro, pero ellos no lo saben hasta que ven la película. Es decir, porque tú tienes que hacer una convocatoria Claro. y atraer a esos medios con las armas que tienes, ¿no? ¿Cuáles suelen ser esas armas que utilizas? Porque decías que, claro, en tu análisis de la obra dices, bueno, pues aquí yo descubro que esto es lo que va a atraer porque una nota de prensa que toque el corazoncito o que toque la inquietud. ¿Qué elementos utilizas? Hombre, antes de que la película esté terminada y se pueda enseñar, pues el casting, el reparto, el director son los elementos de primeras más atractivos. También la historia, porque y qué tipo de película es. Porque si la historia tiene que ver con algo real y muy potente, pues entonces hay una curiosidad importante, ¿no? Porque, claro, todos queremos ver un poco la historia en la gran pantalla. Esa Y sinopsis, luego, perdona una pregunta, ¿esa sinopsis de la historia la haces tú a la hora de comunicar la nota de prensa? ¿Te la dan de la productora o tú puedes revisar y ajustar esa comunicación? pues en muchos casos y durante mucho tiempo la he hecho yo, en otros casos la hace la distribuidora. Si yo me incorporo ya en el proceso de estreno, pues ya está hecha, porque han trabajado con ella durante tiempo. Hay veces que si yo tengo confianza y puedo aportar, pues digo, si quizás interesa más poner por encima esta frase o esta situación de la película, pero sí, durante muchos años he hecho yo la sinopsis y además se suele hacer sinopsis corta, sinopsis larga y a veces sinopsis mega larga. Es que esto es súper interesante porque extrapolándolo al mundo actual, creo que es importante el análisis de texto de los proyectos que hacemos y de nuestra propia persona y de los personajes que hacemos. Porque, es decir, me imagino que esto es muy diferente, pero claro, los futbolistas en prensa nunca han dado mucho juego, desgraciadamente, pobres míos. Pero claro, tú tienes a alguien que sabe venderte el proyecto, que sabe vivirlo, que sabe transmitirlo, eso para ti es un regalo de cara a prensa porque te está haciendo gran parte del trabajo, que entiendo que no solo es ser buen actor, sino también es importante, y ahí vamos a entrar también en otra de las áreas importantes del actor con la comunicación, que es la promoción de una película, ¿no? Es importante que el actor sepa, que tenga claro qué elementos son los que van a poder ser atractivos para el público, ¿no? Porque se trata de eso, de hacer llegar la película al público. Sí, claro, el actor antes de empezar la promoción de estreno siempre tiene que ver la película, porque es que lo que tú has leído en un guión y lo que has rodado a veces no tiene tanto que ver con lo que luego es el producto final. Digo tanto que ver en el sentido como un todo, ¿no? Porque en definitiva el actor va rodando sus secuencias y sí que puede ver las secuencias de los demás, pero estás casi como viendo teatro, no estás viendo el producto audiovisual completo. Y entonces a los actores siempre hay que hacerles un pase, una proyección o diferentes proyecciones para que vean la película y sepan. A mí me gusta mucho lo que hemos hecho a veces, que también eran otros tiempos más tranquilos, ¿eh? Ahora no es que critique que ahora no se haga, no. Es que ahora vivimos muy deprisa y antes digo, hace esos 7, 10 años, había un poquito más de tranquilidad para hacer las cosas.
a mí me encantaba cuando hacíamos una comida con todos los actores y se hablaba de la película con el director para que ellos pudieran captar un poco todo Integrar. el feeling que el director y una vez vista la película les transmitía, ¿no? Incluso en otras ocasiones también hemos hecho un poco como las líneas maestras de la película y esas frases que que la pueden caracterizar. Entonces, depende de cada película y de cada productora, distribuidora y equipo, pues se hacen las cosas de una forma u otra. Pero esto, o sea, no es que sea mejor o peor, es que a veces el tiempo es Es el que mínimo hay, claro. y no tienes más tiempo que el preparar todo, lo que hay que preparar, que son todos los materiales, lo primero, y todo lo que para lanzar esa primera, digamos, ola de se estrena esta película. Luego ya pasamos a lo que es las entrevistas y todo el trabajo con los actores y con el director. ¿Y cuál Pero sería, por pasar por ello, perdona, sí, dime. decías una cosa interesante que, por supuesto que es que al tener a los actores transmiten y hablan de la película. Decías tú que al tener actores que te hacían el trabajo, es que su trabajo también es ese. Y es muy importante que se empiece a ver la promoción de una película, o sea, el estreno como parte del trabajo de haber hecho y rodado esa película. Porque muchas veces es verdad que por suerte la gente está rodando mucho y está muy ocupada, pero echas de menos que pudieras tener ese actor para tu promoción pues más tiempo, ¿no? O por lo menos 2 días que tú eligieras para que pudiera Para hacer poder hacer mucho esas más ruedas de trabajo de prensa. promoción. Me interesa esta línea que también quería hablar de ello. Vamos a sumergirnos ya que estamos sacando el tema. La promoción, que evidentemente es parte, lo hemos hablado también con productores, y la importancia de que el actor esté del lado del proyecto y que ponga su tiempo en el servicio de potenciar ese proyecto. Una pregunta, ¿esto viene por contrato o no? Porque un actor supuestamente cuando acaba el rodaje ya queda liberado. ¿Es una cosa que hace voluntariamente? ¿Es una cosa que queda con contrato de la productora? ¿En qué términos funciona esto la promoción? Porque claro, lo que tú dices, si dispone del tiempo, pero dispone de las obligaciones, no. Me interesa cómo son los marcos de este aspecto de la promoción. Sí, en el contrato viene. Incluso yo trabajé con un productor bastante tiempo que llegó un momento en el que sí puso que una cantidad económica de lo pactado iba a cuando se hiciera la Promoción. promoción. O sea, yo lo llegué a vivir eso y fue estupendo, porque entonces no tenía yo que Tenías, luchar para tener a claro. los actores, ¿no? Pero sí que hay una cláusula, pero yo creo que sigue siendo un poco ambigua, Ujú, porque claro, ¿qué es la promoción? Hacer un día, um, hacer 2 entrevistas, si ujú. eres el actor protagonista, eh, y te dicen, no, es que este actor ya nos ha dicho que solo hace esto porque entra a ensayar y a rodar otra película. Pero si te Te quedas sin queda un el poco cojo, ¿no? protagonista, si te Y quedas entonces sin el cuéntanos, protagonista, Cristina, para toda la gente que ve en directo y en diferido esta entrevista, ¿qué podemos los actores y actrices hacer para facilitarte tu trabajo, para poder colaborar mejor y para hacer que la promoción de una película sea más beneficiosa, con las limitaciones que pueda haber? Pero ¿qué esperas tú de un actor que digas, chapo, en la promoción? bueno, yo entiendo por lo que hablaba de, por ejemplo, este caso de un actor protagonista que entra a rodar otra película enseguida o que la película que se va a estrenar se ha adelantado la fecha de estreno y Ujú. ya las fechas se descuadran de todo el mundo, porque es verdad que suele suceder, o sea que tampoco es que el actor no quiera, sino que las fechas a veces es como vamos a encontrar una fecha ideal para todos y nunca existe, ¿no? Hombre, los actores protagonistas y muy, muy famosos, pues por supuesto que no pueden hacer todo lo que a lo mejor piden todos los medios, porque eso está claro, no todos tenemos todo el tiempo del mundo Pero todo va para, filtrado por ti, ¿verdad? Cristina, va por la agencia filtrado. Tú eres quien claro, le establece una agenda, le solicita esos tiempos y esos espacios, que hoy en día también gracias a redes sociales y videoconferencias, que ahora ya somos todos unos pros en Zoom, también eso facilita también la posibilidad de que los actores puedan colaborar en eso, ¿no? Entonces, tú les presentas una agenda con los medios y ellos pueden escogerlo. ¿Cómo funciona a partir de ahí? Cuando tú dices, mira, tengo toda sí, esta propuesta, este calendario. sí, hombre, normalmente siempre se intenta tener un día que se llama en el argot
americano el junket, ¿no? El día de entrevistas, porque ya cada vez se hacen menos ruedas de prensa, lo que es el estreno de una película comercial, o sea, el estreno comercial de una película. Es diferente un festival de cine donde hay ruedas de prensa. Pero Hablaremos ahora del festival. en el estreno comercial de una película ya cada vez se hacen menos ruedas de prensa y lo que se hacen son el día de entrevistas, el junket, ¿no? Es que pones al actor pues, en una sala de un hotel, o antes era, y los americanos, pues en una suite, en una junior suite de un hotel, donde ellos tienen pues su espacio reservado para poder irse a descansar, a beber agua, tal, y la parte de entrevistas que pasa en los medios. Entonces los americanos, como lo han inventado todo en este sentido, pues por eso inventaron que el actor está sentado, esto es el junket, el actor está sentado en ese sofá cómodo, ¿no? Y van entrando los medios para hacer entrevistas cada 4 minutos, cada 5 minutos. Lo que vemos en la película Notting Hill, ¿no? De Hugh Grant, que se inventa ser sabueso y caballo para entrar al junket a entrevistar a Julia Roberts. Pues ese es el junket. Entonces, eso significa que ese actor súper famoso ha podido hacer a lo mejor 50 entrevistas en poco tiempo, ¿no? Si lo comparas. Un actor, debe ser complicado, ¿no? Porque mantener un poco ese engagement, esa capacidad de transmitir con emoción y con ganas, ¿no? Pero bueno, para eso somos actores, ¿no? Para hacer todas las tomas iguales. Pero claro, al final lo que dices tú, ¿no? 50 veces diciendo lo mismo, yo digo, madre mía, también hay que entender y ponerse en la piel de las estrellas que dices, joder, a veces pues debe ser difícil, pero bueno, sin embargo luego hay grandísimos, los más grandes al final están las 8 horas y están con la sonrisa puesta las 8 horas, ¿no? Y también como los americanos son muy listos, pues lo han hecho de poco tiempo cada entrevista, porque así todo el mundo pregunta lo que hay que preguntar y no se van por las ramas. ¿Qué ha pasado? Entonces, ¿Y hemos visto alguna claro, escena? entonces a lo mejor dices, vale, pues voy a hacer las 2 preguntas básicas para que mis lectores, mis espectadores, pues tengan la información básica, ¿no? De esta película o de este actor en esta película. Y luego me reservo una pregunta que tenga que ver con mi medio de comunicación o que sea más original. Pero hay Correcto. poco para la originalidad ahí, porque si son 4 minutos, tienes Claro. que preguntar lo básico, porque no vas a empezar a mostrar una entrevista hablando de otra cosa, ¿no? ¿Esas entrevistas se hacen ya previo visionado de la Siempre, película? Previo siempre. visionado, toda la prensa lo ve, tiene su nota de prensa, su dossier con toda la información que Pero necesitan. imprescindible, no, incluso es que las majors americanas, si no has visto la película, no No puedes te hacer dejan. entrevista. O sea, Mira. yo siempre decía cuando empecé porque yo, claro, como todos los jefes de prensa españoles, haces más cine español, quitando que estés en una distribuidora, en una major, ¿no? Bueno, o independiente, pero que los que trabajamos con cine español, yo siempre decía, claro, hay veces que yo no he podido negar a un periodista una entrevista porque no haya visto la película, porque es que el cine español jugábamos en desventaja. Claro, no es lo mismo decir, es que va a venir Vengadores, ¿no? X, y el que no haya visto la película no hace entrevistas. Primero, todo el mundo quiere ir a ver esa película, sobre todo por ver qué pasa con la saga, ¿no? O casi todos, porque a veces tampoco son películas que sean tan buenas o tan apetecibles para según qué periodistas. Sí, pero saben que Pero, para sus públicos sí que es verdad que tienen más claro, repercusión, sobre todo cuando es una saga que lleva mucha expectativa, ¿no? A las espaldas. claro. Y entonces sí, todo el mundo tiene que haber visto la película en el caso de las medios americanas y en el caso de las españolas cada vez más, porque ahora, por lo que te decía antes, la gente no puede salir tanto a pases en cines, a proyecciones para prensa y se empieza a enviar links con una clave que es de uso único para esa persona o con una clave que se cambia cuando menos te lo esperas para que no haya pirateo, ¿no? Porque así se las ven en casa, como ya tenemos estas televisiones estupendas y maravillosas, pues bueno, Se pues puede lo importante valorar. es que vean la película para que se hable de la película y no pregunten a un actor o a un director por algo que no han visto. Aunque ahora en Oye, el Festival de Málaga, por ejemplo, pues algunos me han dicho, es que no nos da tiempo a ver las películas, claro, si es porque una claro, tipo. son televisión y no son personas que escriben, ¿no? Y es que en Málaga o en cualquier festival al día hay tantas películas que, claro, es que es a veces imposible.
Entonces, bueno, pues tienes que hacer un poco de excepciones, porque si no, no harías cosas, ¿no? Y hablando de excepciones, ¿se le da el mismo tiempo a todos los medios o hay medios donde tú sabes que hay mayor interés para tener espacio de comunicación para el proyecto? Hombre, es indudable que si al director con el que estoy trabajando le quiere entrevistar El País, a ver, pues eso ya es, te digo, El País, El Mundo, ABC, o sea, Televisión Española, Antena 3, Telecinco, 4, o sea, como medios de muchísima difusión y de muchos lectores, espectadores, etcétera, siempre les vas a dar más tiempo que a un medio web más pequeño, porque es que es así la vida. O sea, no es porque tú quieras y porque no quieras que tenga el mismo tiempo, pero es así la vida. Pero mira, otra cosa importante, nunca hay que desestimar a ningún medio, porque nunca se sabe dónde puede estar ese periodista el día de mañana. Totalmente, claro. No, no. A mí me ha pasado, yo cuando llevaba Cuéntame, la serie Cuéntame, que yo hice todo el lanzamiento, estuve los primeros 5 años llevándola, y que, vamos, me comí toda la locura que fue el inicio de Cuéntame, porque de empezar primer capítulo, segundo capítulo, a de repente ser como súper famosa, bueno, o sea, tremendo. Y todavía no estábamos en una época de fotos digitales. O sea, yo con Cuéntame tuve que pedir una digitalizadora de diapositivas, porque ya Wow. empezábamos con lo digital, pero todavía no estábamos en lo digital. Entonces, el trabajo era mucho trabajo físico también, Claro. de digitalizar diapositivas, tal, elegirlas y empezar a mandar por email, pero todavía había gente que no recibía por email. O sea, esa época Sí, sí, es una de transición transición. para toda la industria y para los sectores también. ¿En qué sentido crees tú que ha mejorado? Porque claro, también ha mejorado la parte de facilitar muchas de las técnicas, pero también hay tanto volumen de información y se manda tanto volumen de información que también eso imagino que hace un menor impacto de tu comunicación, ¿no? Sí, cuando empezó lo digital ya era pasar de a lo mejor que tenías 500 fotos hechas por el fotofija de una película, ¿no? Ya seleccionadas por él, o 200 seleccionadas por él. Y tú tenías que elegir 20. Y dejabas siempre a lo mejor 5 o 6 como por si acaso o tal. Pues ahora imagínate. Ti, 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 ti. Entonces yo ha habido veces que cuando llevaba rodaje y digamos que llevaba yo el tema foto fija y tenía que elegir, pues me he visto 2000, 3000 fotos. Porque claro, ahora es... Claro, ¿Qué claro, pasa? Que algunas es verdad que enseguida ves que están mal y otras pues las vas preseleccionando. Entonces haces una preselección y te quedan eso, 400. Y luego haces otra preselección, pero es un trabajo tremendo. Y ahora lo que sucede es que cada vez se contratan menos al fotofija porque se sacan del digital. claro. Y sacas el Que está frame bien y ya lo tienes. porque tienes el fotograma, ¿no? Tienes la foto y sacas además el mejor punto, o sea, el mejor frame. Pero el foto fija sí que tiene a veces esas fotos de rodaje que luego necesitas, como por ejemplo el director con los actores, actores que a lo mejor luego no les puedes sacar bien en un fotograma, porque su secuencia, imagínate, es muy loca o es muy rápida, y necesitas a lo mejor a esos actores que son más secundarios, pero que Mira, me justo ha gustaría... estado en una película y se ha convertido en muy famoso, porque tú estás haciendo tu película, pero ese actor acaba de rodar una que se estrena. Nada más terminar de rodar la tuya y ya se ha convertido en más famoso de lo que era. De lo que era antes. Sí, sí, eso Y pasa, como todo va claro. tan rápido, hay que pensar Total. siempre en que hay que tener fotos de todos. Y yo siempre digo, hay que tener fotos de todos, porque nunca se sabe quién va a ser más famoso cuando acabe la película. Y mira, y me gustaría, porque claro, aquí ahora nuestro público, evidentemente, somos actores, actrices que estamos en ese camino y evidentemente las estrellas pues no nos están viendo porque esto ya lo saben y tienen sus propios managers, agentes de prensa. Pero ¿qué consejo puedes dar? Y sobre todo, lo voy a sacar un poco de tu expertise, pero los actores y actrices trabajamos con el headshot, ¿no? Que es una imagen de la persona que transmite cómo eres de una manera neutra. ¿Cómo debe comunicar su persona, un actor, una actriz, a lo largo de su carrera? Está empezando un actor y qué consejos le puedes dar, como este que decías, ¿no? Hace fotos con todo el mundo porque nunca sabes quién puede mañana ser alguien, a lo mejor un cortometraje No, con un director. pero yo no decía hazte fotos con todo el mundo. Lo que decía era que una película, o sea, se Sí, debería hacer que fotos saliese todo el mundo de todos los que actores participa, correcto.
Pero bueno, por eso digo que me lo estoy llevando a otro terreno. Es una interpretación mía, pero claro, entiéndeme que los actores o actrices que están empezando quieren también saber, de la mano de una experta como tú en comunicación, qué pueden hacer suyo en estos primeros pasos de su carrera y mantenerlo, ¿no? Porque al final los hábitos se convierten en el destino. ¿Qué buen hábito para un actor o una actriz puedes darle? ¿Qué consejo puedes darle? Pues eso, si en los rodajes se debe o no se debe hacer fotos como actor. ¿Tú qué opinas? Eso, por ejemplo, también puede ser una falta de profesionalidad. Un actor que en medio de un rodaje de repente decide sacar el móvil y hacer una fotografía. ¿Dónde está ese equilibrio? ¿Puedes darnos algún consejo? Bueno, desde la aparición ya de los móviles, ¿no? Como los tenemos ahora, siempre en los rodajes se suele decir que no se hagan fotos por la cosa en general de no desvelar mucho del rodaje. Y muchas veces va por contrato, evidentemente. Sí, claro, es que hay que mantener un secretismo porque si no esto puede ser una feria Claro, y aparte que por la luego no coherencia de sorprende. comunicación, ¿no? Que decimos que ya hay profesionales contratados que estáis haciendo ese Claro, trabajo de tener una unidad comunicacional como para empezar a meter ruido. claro, cuando aparecieron los móviles, claro, yo es que he vivido todo lo de Todo. esta, o sea, yo estoy en toda la transición y buscando como qué hacer y qué no hacer. Cuando aparecieron los móviles con cámara, porque eso es de antes de ayer, o sea, no es tan atrás, eh, eh, yo mandaba una nota o sea, al productor, lo hablábamos por supuesto, pero yo mandaba una nota al ayudante de dirección y al director de producción, por favor que los actores no hagan fotos ni las publiquen, porque antes era en sus webs o tal, no era tan inmediato como ahora incluso, Claro. pero sobre todo porque teníamos que ser nosotros, o sea, yo, pero como representante de la película, los que mandáramos la primera imagen de la película a la prensa para que se viera la imagen que queríamos nosotros que se viera y que toda la prensa la pudiera tener, porque si no, este desorden no lleva a ningún sitio. Entonces, Correcto. claro, es que es como cuando alguien llega por primera vez a un teatro, que se ponen a hacer fotos de los actores y el otro día estábamos viendo una compañía de danza española y empezaron con el flash vamos, iluminó todo el patio de butacas. Entonces, eso no puede ser, Sí, por eso hemos está tenido medios. prohibido hacer Y fotos. mira, y una pregunta que me viene curioso porque sí he oído casos de que se le pide a actores, a lo mejor no los protagonistas, que imagino que los protagonistas habrá algún acuerdo, si es gente muy importante, pero otros actores que se les pide desde la parte promocional que, oye, por favor, publica un post de la película o sube una story de la película. ¿Eso se viene dando, es habitual y en qué fase se da de la promoción? Sí, yo lo he vivido ahora con Poliamor para principiantes, la película de Fernando Colomo que acabamos de estrenar. Eh, porque, uy, perdonad, es que oía un sonido y no sabía qué era. Porque, bueno, estaba María Pedraza de actriz, Ujú. está en la película, Ajá. y entonces, claro, lógicamente se le dice, ¿puedes subir stories o qué puedes hacer en tus redes sociales? Porque está claro que en el muro de Instagram no va a poner nada porque eso es una cosa diseñada, ¿no? Para Ujú. su persona. Pero sí, sí, se les pide, por supuesto, y que puedan compartir en todas las redes pues sobre la película o los trailers o O todo sea, qué lo que se interesante esto necesite. que nos dices, o sea, que sí se considera que el muro de un actor o una actriz es algo totalmente reservado a esa persona y no se le puede imponer ni pedir nada, solo se le pide stories. Es interesante esto, cuéntanos un poco más. Bueno, eso te lo digo yo porque sé que es así. Por eso te lo pregunto a ti, si fuera yo el Claro, pero profesional, tú eres la además es que experta. da igual que, imagínate que yo dijera pon en tu muro, porque no lo van a poner, porque el muro es el muro, ¿no? Es lo que mantiene un poco esa línea Ujú. de comunicación De la persona y el autopersonal. personaje, que es a lo que me Claro, refería antes con la pregunta que te claro. hacía antes, iba por ahí, ¿no? Un poco de a la hora de comunicar, ¿no? Que tú eres una experta en comunicación y llevas los proyectos a buen puerto y a éxito. ¿Cómo puede comunicar para llegar a buen puerto el actor entre ese equilibrio? Y te decía, no el personaje que interpreta en la película, sino el personaje que tiene que construir de cara al público. Porque me explico, ¿no? A lo mejor María Pedraza o cualquier otra persona sí que tiene como cierta coherencia comunicacional, que es la que tú haces también con los proyectos que te llegan. ¿Cómo tiene que plantearse un actor o una actriz eso? ¿De qué manera crees tú que Pero puede... sí, pero yo creo que, a ver, el actor es una persona y construirse un personaje de cara al público tampoco lo veo yo como que sea necesario, porque él, en definitiva,
va a ser el personaje que es en cada producción que estrena, ya sea una serie, ya sea una película. Y bueno, teatro es diferente porque es algo efímero, ¿no? En el sentido de Ujú, que, que no se queda grabado, o sea, que no. Pero yo no creo que el actor, o sea, porque sí o porque lo diga yo, quiero decir, ujú. se tenga que construir un personaje. Vale. Habrá algunos que quieran construirse un personaje Ujú. y quieran ir por la vida con un tipo de personaje, pero otros quizás quieran ser ellos en la vida y luego los personajes que... Perfecto, voy a reformular la pregunta para poder ver la casuística, ¿no? Por ejemplo, también quiero hablar también ahora de los festivales y de, por ejemplo, las implicaciones de actores y actrices a nivel político. A eso me refiero. ¿Cómo crees tú que puede perjudicar o no, pues, mostrar también las cosas más personales, tanto de ideologías como de gustos, pues si alguien es de repente taurino o vegetariano o lo que sea, ¿tú ves que es coherente y que es legítimo o tú crees que puede llegar a tener conflictos en un futuro? ¿Crees que hay un límite donde, oye, no, tú al final eres una persona pública, eres un personaje público? Al ser un personaje público ya entras en categoría de personaje, más allá de que sí, que seas una persona, pero muchas veces ha habido personas que se han metido en problemas luego incluso contractuales y de posibilidad de acceder a proyectos por haber pasado esa línea, ¿no? Hay gente que se la ha pasado de largo, pero ¿hay algún equilibrio, hay alguna frontera que tú digas, bueno, pues mira, Rodrigo, sí, honestamente hay unos límites donde conviene mantenerse? Pregunto. Pues yo lo que pienso es que al final, si lo objetivamos al mínimo, mmm, digamos, núcleo, si tú llega un momento que dices, haces algo que te conviertes en una persona que parece que mucha gente y mucho posible público ya no le gustas, pues claro, el productor no es por tu ideología o por lo que digas, sino porque si vas a restar posibilidad comercial a la película o a la serie, Uh-huh, pues entonces no eres el más indicado. Es que las uh-huh. cosas yo creo que al final es un tema empresarial, económico, financiero, Es que con esto ha habido mucha polémica que se también. ha puesto tanta gente en contra. Uh-huh. eh, eh, ya de primera, si vas a rodar una película, ya tienes a mucha gente en contra, con lo cual eso no lo quiere nadie. O Ya, sea correcto. que, Sí, por eso te digo, ¿cuáles son las banderas rojas de piedras contra el tejado de un actor o una actriz que, sin decir nombres, pero hayas podido ver tú a lo largo de la carrera de alguien o que hayas podido decir, bueno, sí, mira, cuidado con esto pero claro, porque al final todo vuelve, es decir, como quien decide poner un desnudo, a lo mejor pues evidentemente ese desnudo en redes hoy en día va a quedar para siempre. pero por Para otro bien o lado para está la mal. libertad de expresión. O sea, por Uh-huh, otro lado está la libertad de expresión. Entonces, eh, es lo que decía yo, es que el actor es una persona que tiene su vida uh-huh. privada, su vida social y piensa de una forma o de otra, con lo cual hay veces que es verdad que puede estar tan enfadado con cosas que han sucedido que en una entrevista de trabajo puede decir algo que tenga que ver con algo político o social que esté sucediendo. Pues a ver, para la promoción de la película no es lo mejor si hablamos en terreno profesional, porque tú lo que Uh-huh. quieres es que, como umbral de su libro, tú lo que Hable- quieres es que hable de la película. Entonces, no quieres que hable de otra cosa, ni de Correcto. su, o sea, es que no quieres que hable de su novia, o sea, cuando viene un medio de Uh-huh. corazón, ¿no? Quieres que hable de la Que eso película y ya habrá está. pasado, O bueno, y sea, sí, cada vez pasa menos, pero sí, ¿no? Ha sido el pan de cada día, ¿no? Sobre todo en años atrás. Pero bueno, sí, sí, teniendo, sí, sí, no, no es que yo esté, simplemente que sí que hay por ahí voces que dicen, es que los actores que son personajes públicos no deberían de posicionarse y mucho menos en una gala de premios, bueno, y lo hacen en Hollywood, lo hacen en todos lados, o sea, al final es lo que estamos hablando, también es una responsabilidad político-social y sobre todo social de las personas que son imágenes de líderes de opinión, imágenes de referencia, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Ahí es donde voy y quiero que también nos des consejos y advertencias, sobre todo, porque gente que está empezando hoy en día, a lo mejor con cierta ingenuidad, puede no ser precavido, o sea, porque lo que quiero también es transmitir aquí que la comunicación nos va a seguir siempre, tanto la buena como la mala. Entonces hay que tener cuidado cómo comunicamos la persona y el personaje de cara a medios, porque al final los actores que no tenemos la suerte de contar con un agente de comunicación como tú, pues estamos ahí de nuestra propia mano, ¿no? Con nuestros aciertos y errores.
Sí, lo que decías de las galas y tal, a ver, yo lo único que pienso es que en España tampoco tenemos tantísimas galas como para que las galas se conviertan en otra cosa, pero no porque me guste más o menos que se digan unas cosas u otras, sino porque a mí lo que me gusta es ver galas. Por ejemplo, yo me veo los Tonys de todos los años en YouTube, o me busco las ceremonias de los Oscar de antaño para ver cómo lo hacía Billy Crystal, cómo lo hacía Whoopi Goldberg, en los Tonys Hugh Jackman, y todos los que han presentado con esos macro espectáculos que hacen. Me acuerdo una gala que salían de un teatro de enfrente, los de Golfus de Roma, cruzaban al teatro de la gala y se hacía un gran espectáculo. O sea, yo preferiría que se pusieran las tintas en hacer un gran espectáculo en que todos los actores de España supieran cantar, bailar y actuar genial. El triple threat, ¿no? En que se hicieran galas absolutamente artísticas, que se cogieran los temas de las películas clásicas españolas y se hicieran ballets y se hicieran performances maravillosas. Más, o sea, más show, eso, ¿no? Más show, que es verdad que... el show artístico. Sí, sí, y que al final es un... O sea, que si no consigues entretener en esas galas, que recordemos que una de las mejores galas más valoradas fue la que coordinaste tú, con, si no me recuerdo mal, con Buenafuente, presentándolo, la de 2010, y es la que todavía está reconocida como la mejor gala, pero... ¿Cuáles fueron tus claves? Y lo puedo intuir por lo que me estás contando ahora, ¿no? Buscar precisamente eso, entretener, no solo repartir premios y señalar los mejores productos del año. Bueno, fíjate que esa gala a ver, la Academia del Cine contrata a profesionales, ¿no? Para encargarse de la gala. Por un lado estaba en la parte creativa, que era Buenafuente y su equipo de guionistas y su ayudante de dirección, Rosa Olucha, y por otro lado estábamos el equipo que dijo de contratar Beatriz de la Gándara, que fue ese año la productora ejecutiva de esa gala, la directora de producción, Pilar Robla, con la que yo llevo trabajando mucho tiempo también, porque Pilar, en cuanto tiene un perfil de algo de comunicación, ya me llama para trabajar en eso. Aunque no sea hacer prensa, aunque no sea comunicación, pero me llama para trabajar con ella. Por eso trabajo con Apache para todo lo de los Goya, etcétera, porque Pilar es la de Cristina y me llama y entonces trabajamos juntas en ese tema. Entonces, fue muy interesante porque ahí yo llevaba la coordinación de los de protocolo. 135 a 150 nominados, pero lo bonito fue que todo el equipo de guionistas de Buenafuente contaba conmigo para todas esas cosas de información, de nominados, y claro, yo como soy una apasionada de los profesionales del cine, no solo de los actores, sino, imagínate, técnicos de sonido, postproducción, tal, o sea, me sabía la vida y milagros porque además me encantaba, y entonces pude trabajar también un poco ayudándoles en el guión, porque les decía, pues esto tal o esto tal, o en vez de esta persona va a recoger el premio esta otra, con lo cual lo integraban al guión. O sea, que ese tipo de trabajo, cuando no estás en un puesto creativo, pero si eres creativa, integrarte un poquito, pues es un gusto. Y ahí, la verdad es que de verdad, que el equipo de Buenafuente, todos los guionistas, Rosa Lucha, etcétera, se trabajó lo que era la parte nuestra de producción, gestión y coordinación y comunicación con los nominados. Y ellos se trabajó muy, muy cerca. Estrecho. Y Buenafuente aprendió mucho, estudió mucho de otras galas de Hollywood, etcétera, para intentar sacarlo mejor. Y por eso esa gala es especial, porque digamos que fue una de las más artísticas, ¿no? Y como que todo era como muy, muy gala y muy... Los actores cantaron, hicieron números musicales, pero no cualquier cosa, se pensó mucho el qué, cómo iban vestidos. O sea, sí, bueno, al final también se está contando una historia y es importante, ¿no? Que la gente pueda mantenerse hasta el final de una gala con una narrativa que todo envuelva, que tenga pues esa misma atmósfera y que no haya como sketches abruptos que de repente se nota que no tienen coherencia, ¿no? Que es lo que hace también de la historia poderoso, ¿no? Entonces me parece muy interesante y eso es un poco lo que también aquí abogamos con este tipo de entrevistas para que los actores y actrices comprendan todas las esferas y puedan ser mejores profesionales ayudándose entre los departamentos, ¿no? Porque es importantísimo. Por eso hoy es un placer poder hablar contigo porque un actor cuando llega ahí y tiene que estar en promoción, vemos la importancia de cara a la agenda de relaciones públicas y comunicación. Y ahora cuéntanos un poco, ¿cómo es la relación con los actores en una gala? Tú que has sido coordinadora de protocolo,
¿qué esperas de un actor en una gala? Lo digo para cuando todas y todos nosotros lleguemos a los Oscar y a los Goya primero y luego a los Oscar, pero primero a los Goya. ¿Qué esperas de un actor? ¿Qué se le pide? ¿Quiénes son los? ¿Cómo se escoge quién va a participar de una manera activa en la gala? ¿Quién va simplemente como público? ¿Quién va como nominado? ¿Quién va como nominado puede participar de manera activa en la gala? Sí, sí, de hecho lo hemos visto muchas veces, ¿no? Que hay actrices o actores nominados y están entregando otros premios o que tiene que ver a lo mejor su trayectoria con el posible premio, porque no se saben los premios hasta que se dan. O sea, eso, o sea, está ahí el notario y el notario es el único que sabe quiénes son los premiados y tiene los sobres y ahí no hay, eso sí que Entonces, vamos. Y bueno, los nominados, claro, son votados por los por académicos los académicos. y los nominados son los que se sientan. Pero por eso mismo, como hay nominados que tienen que ver con a lo mejor las películas o no ya las películas por las que están nominados, sino trayectorias de directores o por otros actores, ¿no? Que han hecho películas que se les ha emparejado en el sentido profesional y son importantes. Entonces, Y ahí en es esas... donde digamos que entra tu arte de precisamente hilar con Bueno, esa... yo ahí, fíjate, es que yo no entraba en lo que era la confección de la gala. Mi trabajo estaba en el sitting. Yo hacía el diseño de sitting Ok. de patio de butacas. Y, por ejemplo, fue muy bonito en la ceremonia de Buenafuente de 2010, porque estaban nominados. Fue cuando se presentó oficialmente la pareja Penélope Cruz y Javier Bardem, que posaron juntos en el protocolo, etcétera, etcétera. Y teníamos nominado también a Jordi Moya. Entonces yo les senté juntos porque los tres eran jamón jamón. Qué bueno, O qué sea, bueno. Sí, que sí, 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 que verles a está los todo tres, pensado. pero porque yo, Sí, sí, que eso es hablas lo de la que me historia del gusta. cine, que al final es un paisaje, Claro, es una foto que también tiene mucho interés, esa foto que haces de hablar de la historia del cine español, es muy claro, bonito, porque los claro. tres salieron de ahí, de esa película, Claro. digamos, entonces, o que se hicieron más famosos por esa película. Ujú. Entonces, ese tipo de combinaciones a mí es lo que me gustaba Sí. hacer, porque claro, hacer el sitting de todo el mundo, porque llevas acompañante. Entonces, a veces el acompañante tienes que colocarlo justo al otro lado para sentar y para hacer Es como como en la foto de la Navidad, foto. a los novios hay que ponerlos en las esquinas por si se corta luego, ¿no? Eso dice Qué la foto de bueno. Navidad. Sí, sí, pues Perdona. aquí al revés, yo aquí juntaba para poder Claro, tener claro, la a los foto que, correcto. o el plano. No hemos hablado de los fotocall y me parece interesante también que nos cuentes un poco cómo funcionan los fotocall, porque también es un elemento de comunicación para actores y actrices importantes de promoción, tanto del proyecto como la promoción personal, que es también lo que queremos también aquí hablar un poco. ¿Cómo funcionan? ¿Qué consejos puedes dar a actores y actrices que nos están viendo sobre los fotocall? Bueno, es que para cualquier persona todo lo que sea aparecer y salir en cuantos más sitios, pues mejor. Sobre todo, todos sabemos que cuando eres menos famoso, pues intentas estar en más sitios para intentar hacerte más famoso, ¿no? Porque muchas veces los actores más famosos son a los Ya que no menos ves quieren. en fotocall y solamente les ves cuando presentan su película. Ujú. Pero es así, ¿no? Es así la vida. Por ejemplo, si vas al Festival de Venecia, pues a lo mejor puedes ver que en todas las películas, digo Venecia para no poner un festival español, Ujú. eh, en todas las galas de estreno de una película puede aparecer siempre pues una actriz menos, o sea, famosa pero menos famosa, tal. Pero a Nicole Kidman solo la ves en su fotocall de su película. Ella no va a estar haciendo En el de todos. photocalls de otras cosas. Correcto. Entonces, claro, si no eres muy famoso, pues lo que quieres es intentar ser más conocido, porque Ujú. efectivamente, o sea, al final todo es una rueda y por eso decía yo que Instagram y todas las redes suman, suman para darte a Ujú. conocer, suman para poder hablar de tu trabajo, para poder hablar de ti, pero al final el resultado, o sea, lo que te va a hacer un actor famoso también es tu trabajo, o sea, es tu trabajo. Ujú. Y Correcto. debería ser tu trabajo unido a tu imagen, pero sobre todo tu trabajo, Ujú. porque tu trabajo es el que habla. Cristina, me gustaría hablar de precisamente el trabajo que has hecho con actores, para así esbozarlo por encima, porque claro, un actor que llega a demandar el servicio de una agente de comunicación, pues ya está posicionado en un lugar que ya sabe que quiere dar ese paso, ¿no? ¿Cuáles son las claves para que
una persona pueda tener en mente cómo sería ese plan de acción o cómo lo planteas tú de cara a promocionar un actor que a lo mejor no está trabajando todavía, pero ¿cuáles serían esos pasos a seguir? A ver, si no ha hecho nada, es muy difícil comunicar algo, porque siempre tienes que tener lo que llamamos una percha, ¿no? Que es Ujú. pues, la base sobre la que comunicas. O que, aunque haga un papel pequeñito, pues que va a estrenar tal película o tal serie, o incluso que está en una obra de teatro. Y luego, pues ahí, claro, a veces tu creatividad, ingenio y los astros se unen y tienes una pequeña historia que ayuda a que la comunicación pueda ser más efectiva. Ujú. Entonces, pues yo he hecho la comunicación de un actor que por suerte le llamaron por su representante en Londres que consiguió durante la pandemia y le llamaron para una producción internacional para rodar un papel pequeño, pero era estar en una producción internacional Ujú. y entonces me dijo, yo creo que debería comunicarlo, venga, quiero trabajar contigo. Y entonces yo digo, cuéntame tu historia, cuéntame toda la historia, ¿cómo ha sido todo? También tenía Ujú. confianza con él y me había ido contando cosas tipo PCR negativa, PCR positiva, o sea, en estos tiempos de pandemia, ¿no? Y entonces, claro, para mí lo interesante fue que ha rodado esto, pero toda esa historia que parecía una verdadera película. O sea, ya no solo la película que rodó, es que su historia fue como una película humana. Y lo humano siempre llega. O sea, cuando hablas de una situación humana, que no sea un drama, porque no vas a contar un drama para promocionarte, pero una situación humana de superación, de eso siempre llega. Entonces, seguro que todo el mundo tiene una historia. Imagínate, ¿por qué triunfó y no me puedo levantar el musical? Porque al fin y al cabo, yo que lo vi muchísimas veces y tuve que hacer la promoción, bueno, el lanzamiento y luego estar un año y medio, pero nos quedábamos helados de que venían críos de 15 años a verlo 7, 8, 20 veces. Y era porque la historia de la pandilla que llega a la ciudad, o sea, la historia de superación, de pandilla, de crecimiento, pues una historia de vida. Eso era lo que llegaba, porque todo el mundo se sentía identificado con esos chavales, que, ¿no? Que de alguna forma u otra, pues quieren ser algo, les pasan cosas, a uno le pasan cosas más malas, entonces, las historias de vida, de superación, de humanas, pues al final eso es lo que nos llega a todos y a los periodistas que son inteligentes también, porque son los que te dicen, oye, yo quiero hablar con este actor. Entonces, este actor tuvo hasta una entrevista con un presentador muy importante de la radio porque le llegó su historia humana. También es verdad que no es por ponerme medallas, pero hay que saber ver la historia humana y decir, Ahí es donde voy esto es lo que, claro, y con esto quiero que nos quedemos sobre todo porque esto es lo que veo que es más poderoso y creo que a veces falta, ¿no? Porque es complicado cuando uno tiene que también contar su historia, a veces da pudor, a veces da recelo, a veces incluso nos apocamos al contar nuestra historia, pero es importante, compañeras y compañeros, que conozcamos nuestra historia, porque si somos storytellers, somos contadores de historias, somos el instrumento para contar historias, si no sabemos contar nuestra historia a la primera, difícil que podamos contar otras. Entonces es importante, como nos recomienda Cristina, recogemos este consejo tan potente de conocer bien nuestra historia, saber contarla, porque nunca se sabe cuándo puede ser una buena oportunidad de empatizar con alguien, de enganchar y de crear interés sobre nuestra persona y nuestra potencial proyecto profesional. O sea, nunca se sabe, pero al final, como dice Cristina, hay una persona detrás del actor y esa persona es la que la gente quiere ver. Cristina, no te queremos robar más tiempo, ha sido un auténtico nada, yo placer, encantada. de verdad, de todo corazón. Espero que todas y todos hayáis aprendido. Yo creo que hemos podido sacar un montón de conocimiento de una carrera tan amplia y tan compleja, pero a la vez tan bonita que se ve que la vives con muchísima pasión. Así que, de verdad, en nombre de todo el equipo y de todo el público, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y pondría un punto más. Por favor. Interesante la historia de cada uno, pero a veces son las historias, porque cada película, cada proyecto, cada etapa de la vida tiene unas historias, ¿no? Entonces es interesante el pensar que puede ser así, que para llegar a hacer un protagónico en tal película, imagínate, puedes haber pasado una historia, una peripecia, ¿no?
el viaje del héroe. Que haga El match viaje con del héroe. el viaje del héroe. Pues ahí seguimos todas y todos en este viaje del héroe con grandes maestras y maestros y grandes... siempre hay en el viaje del héroe hay el personaje que transforma todo, que es el mecenas, el maestro, y en este caso tú has sido nuestra maestra, Cristina. Muchísimas gracias. A todas y todos los que nos seguís viendo, recordaros que este jueves a las 5 tendremos una entrevista muy interesante sobre el marco jurídico del actor en el audiovisual con Nano Arrieta. Él es abogado y productor y conoce todos los entresijos legales que nos pueden interesar, igual que hoy hemos hablado de la comunicación, un área interesantísima y súper necesaria. El jueves hablaremos de este otro aspecto. De nuevo, gracias por seguirnos y a ti, Cristina, un beso enorme y el abrazo cálido de nuestra audiencia y nos veremos, espero que muy pronto, en los festivales. Un beso a todos. Chao, chao.